Adán Levy. Se recibió de profesora de nivel inicial. Sí, en el título figura de ese modo, con A. Luego pasó por la UBA, donde se graduó de ingeniero mecánico. Trabajó como docente de nivel inicial, también en universidades y bachilleratos populares. En el ámbito privado se desarrolló primero como investigador en el área de simulación computacional, luego como ingeniero de proyectos mecánicos y finalmente como gerente. Un día, sin contar con un plan B del todo claro, renunció a su trabajo con la intención de unir su interés social, ingenieril y docente. En marzo de 2012 fundó junto a una antropóloga Ingeniería Sin Fronteras, organización que ya lleva 4 años y medio desarrollando proyectos de ingeniería orientados a comunidades en situación de vulnerabilidad. Hoy cuentan con más de 230 voluntarios trabajando en 13 proyectos. Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenía una presentación pequeñita para mostrar. ¿Está el presentador acá? ¿Sí? Así puedo pasar las... Gracias. Listo, perfecto. Ahí está. Bueno, en principio, y tomo como introducción lo que contaba Lalo, nosotros sí, nos unimos, nos conformamos con un grupo que inicialmente empezó siendo un grupo académico o puramente académico, involucrado en cuestiones sociales ya, pero también interesado en profundizar esto, y principalmente provenientes de la ingeniería, gente que venía de la ingeniería y que no sabía bien cómo vincular su carrera, sus conocimientos a la problemática social. Nos fuimos encontrando en el andar con mucha gente, con este mismo interés, y entendimos que lo que faltaba era justamente crear ese canal claro de participación ciudadana. Cuando empezamos a trabajar, muy nuevitos en el asunto, de primera mano empezamos a ver que el problema era mucho más complejo, como para abordarlo solamente con la herramienta ingeniería. Entonces, claramente necesitamos de otras visiones y creamos este espacio que es diverso. O sea, por eso nos llamamos ingeniería y no ingenieros sin fronteras, porque lo conforman gente con muchos saberes, inclusive saberes no académicos también. La organización tiene alrededor de 5 años, 230 voluntarios hoy activos, bueno, varios proyectos en curso, alrededor de 14. Estamos en 5 provincias trabajando y principalmente se hace todo tomando como protagonista a un actor o reconociéndole el protagonismo a las comunidades, porque realmente las comunidades que nos convocan, que dimensionan sus propias problemáticas, sus prioridades, son los protagonistas de nuestros proyectos. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de proyectos de ingeniería, tal vez es demasiado amplio hablar de proyectos de ingeniería. Lo que hacemos desde Ingeniería Sin Fronteras son proyectos de ingeniería orientados a comunidades en situación de vulnerabilidad. ¿Pero qué es un proyecto de ingeniería? Bueno, un proyecto de ingeniería podría ser, por ejemplo, este que les muestro acá, que es la ampliación de un jardín de infantes en Quilmes que estamos haciendo. Y esto se hace con la comunidad educativa interviniendo, con un club de la zona, con gente del lugar, pero también con un montón de personas que de manera voluntaria todos los sábados, los fines de semana van a construir este espacio con el único afán de poder ampliar la oferta educativa en este lugar. Otro proyecto educativo también, y tenemos un eje fuerte en lo educativo porque creemos que es exponencial el poder de intervenir sobre cuestiones educativas, ampliando infraestructura, por ejemplo. Trabajamos también en zonas agrarias, por ejemplo en Santiago del Estero, es una ampliación de una escuela agrícola, es la escuela EFA Avellaneda, y esta ampliación lo que buscó es justamente, ya había un grupo local organizado, es ampliar la matrícula de este lugar, que tenía potencial desde lo humano, porque las personas que estaban ahí eran suficientes para poder recibir a más personas de la ruralidad, pero no tenía suficiente infraestructura. Entonces, bueno, trabajamos en la ampliación de este tipo de espacios también. O, por ejemplo, centros comunitarios, como también Lalo contaba, los espacios de participación comunitaria son muy importantes en lugares donde no hay tantos espacios de este tipo. Así que también construimos esta clase de espacios. Pase para atrás. Ahí está. Después hay un eje que ya no es tanto educación o participación comunitaria, también es trabajo.
Y esto es fortalecer cooperativas de trabajo que están en barrios, que están instaladas en los barrios. Por ejemplo, este es un polo productivo en el barrio Carcova, en José León Suárez, en zona norte. Y acá este proyecto incluye, por ejemplo, desde la construcción de la propia fábrica de aberturas metálicas a la puesta en marcha. Y eso implica una circulación de saberes en los dos sentidos, muy interesante para que esos proyectos funcionen. Bueno, otra temática también, entre tantas de las temáticas que abordan los derechos o la falta de derechos fundamentales, universales, es el acceso al agua. Y también trabajamos en comunidades aisladas, en el abastecimiento, en la provisión, en la mejora de calidad del agua, de agua. Por ejemplo, este es un caso de Santiago del Estero, en una comunidad que está realmente en situación de aislamiento, y trabajamos de manera conjunta, pero también siempre pensando en cómo hacer para que esos proyectos se enriquezcan de modo tal que la capacidad de no tomar el lugar de intermediarios, porque si la comunidad es protagonista, la comunidad es la que tiene que salir fortalecida en sus redes, en la ampliación de esas redes que se van generando a lo largo del proyecto. Así que, tal vez para contarles un poquitito más, lo más interesante de nuestros proyectos, que no es el qué, porque hasta ahora les mostré el qué hacemos, algunos ejemplos. Es el cómo lo hacemos. Este es un puente que fue hecho por los mismos pobladores de un lugar que se llama Puente Negro, en Santiago del Estero, y está hecho como se puede, con las herramientas que se tienen en el lugar. En este caso es un chasis de camión que estaba por ahí y se utilizó para esto, también restos de material ferroviario. Y ese puente está ahí tratando de solucionar un tema de integración territorial. Sin embargo, no lo logra solucionar porque este puente no puede resistir el paso de un camión cisterna, fundamental para el abastecimiento de agua en esa comunidad. Tampoco puede resistir el paso de camiones que intercambian mercancías entre el adentro de esa comunidad y el afuera. Este puente y otro trababan el acceso, aislaban, no solo territorialmente, sino en todo sentido, a 500 personas. Entonces, y tomando como pilar el tema de la participación de la propia comunidad, el todos, no solamente la comunidad hacerse cargo de sus propios problemas y no estar a la espera, eso no sucede en general. Hay tal vez una visión equivocada muchas veces de que una comunidad está esperando afuera. A veces lo que falta es una semilla de organización, lo que falta es que la gente se reúna, que encuentren, que se junten las partes que hacen falta para solucionar estos problemas que muchas veces son complejísimos. En este caso, bueno, nosotros nos organizamos con la comunidad en asambleas, vemos qué puede poner cada uno. Y en todos los proyectos hay un denominador en común, que es que el cuello de botella no está en el financiamiento en general en nuestros proyectos. Raro, porque yo antes de intervenir en esta organización creía que el cuello de botella realmente estaba en el tema del financiamiento. Sin embargo, nos encontramos con que no, con que muchas veces los recursos están dispersos, pero están. Tal vez no hay un actor clave que en ese momento pueda o quiera hacerse cargo de esa problemática en particular. Por ejemplo, en este caso al municipio le quedaba muy grande, a la provincia no, pero no lo estaba haciendo. A la gente del lugar también, y lo hicieron, pero ese puente no tenía la suficiente resistencia para poder cumplir con la funcionalidad que debía cumplir. Así que lo que hicimos fue eso, fue tratar de identificar recursos dispersos y unirlos. De eso se trata muchas veces nuestro trabajo. Más que un trabajo de ingeniería técnica, es un trabajo de ingeniería social. Y así fue que logramos que el Consejo de Vialidad de Santiago del Estero pusiera la piedra y la arena, que Recursos Hídricos pusiera la maquinaria, que el municipio pusiera la logística, que una escuela agraria nos diera un techo para recibirnos cuando teníamos que trabajar, que la Universidad Nacional de Santiago del Estero pusiera voluntarios, que Ingeniería Sin Fronteras aportara también los suyos, otras universidades intervinieran y así logramos los recursos necesarios para que este proyecto se hiciera realidad. Esto nos enseñó que en los proyectos hay que invitar, hay que dejar espacios en blanco para que las distintas instituciones privadas, públicas, participen. Y hay que hacer visibles estos proyectos, muchas veces no están tan visibles. Entonces, las cosas después
no son fáciles, no es solamente generar la alianza y esperar, sino que después se van dando un montón de problemáticas que hay que ir resolviendo, pero cuando esta red se va consolidando, se genera confianza. Y sabemos, especialmente en este ámbito, el efecto de la confianza, ¿no? Cómo una vez que consolidamos esto, por ejemplo, este primer puente nos costó 1 año y medio lograrlo desde la gesta inicial, desde que esa comunidad dijo, acá lo que hace falta es trabajar sobre este puente que nos está dejando en un estado de aislamiento. El segundo puente, de dimensiones muy similares, tomó 6 meses, y esa es la velocidad de construcción de la confianza. El segundo puente, la única diferencia que tenía es que ya tenía esas redes y alianzas construidas. Así que es un proyecto, tal vez, cuando uno lo mira, cuando lo mira en perspectiva, es de gran dimensión para pensar que partió de una hoja en blanco, sin un presupuesto asignado, no estando en una agenda de nadie. Pero es un proyecto posible, porque había muchas partes ahí diseminadas. Bueno, finalmente ese puente fue terminado, esa comunidad aumentó su provisión de agua, que era el problema que nos había convocado inicialmente. Pero creo que la enseñanza mayor que dejan esta clase de proyectos, por cómo son realizados, es todo lo que va sucediendo en el medio, esas fronteras que se van borrando, corriendo, traspasando, que son fronteras distintas a las geográficas exclusivamente, sino que son fronteras académicas, por ejemplo, lo que contaba Lalo, de cómo la academia empieza a intervenir, son fronteras sociales, son fronteras económicas, educativas, disciplinares, son varias fronteras que hay que traspasar. Y estos puentes lo que generan también son otra clase de puentes un poco más abstractos, que es un puente hacia la autonomía, porque principalmente lo que buscamos en estos proyectos es que todos los actores salgan fortalecidos, pero que principalmente esa comunidad pueda ser cada vez más autónoma, pueda ganar herramientas para esa autonomía. Y eso significa integrarla en todas las etapas del proyecto. No solamente en la parte de ejecución, la parte más manual del proyecto, sino que también en las negociaciones de búsqueda de fondos, también y especialmente, también en el tendido de esas redes, también en el seguimiento del proyecto y también en pensar los futuros proyectos ya desde otra plataforma, parados desde otra plataforma. Bueno, de eso se trata este proyecto. Se llama Ingeniería Sin Fronteras y lo que busca es construir puentes de los de verdad y también de los otros que también son de verdad. Así que bueno, muchas gracias. Adán, este puente no fue el primer proyecto que hicieron ustedes, ¿no es cierto? No fue el primero que terminamos, pero sí fue uno de los primeros que empezamos, con un grado de inconsciencia alto. ¿Cuál fue el primero? El primero fue un salón de usos múltiples en el barrio Ramón Carrillo, en Capital. ¿Y cómo lo encararon? Era la primera vez. Sí, no sí. sabían ni cómo hacerlo. Sí, de hecho no habíamos medido todavía nuestra capacidad, realmente no sabíamos hasta dónde podíamos hacer. Y en ese momento lo que hicimos fue tratar de reducir los frentes. Es decir, en ese momento no buscábamos, por ejemplo, financiamiento, porque no nos sabíamos buenos en eso. Entonces tratamos de encontrar un proyecto que requiriera solamente el aspecto técnico. Tampoco sabíamos convocar voluntariado en ese momento. Entonces todos esos frentes tan complejos que tiene desde la administración, el voluntariado, la búsqueda de fondos, la comunicación, son frentes que tratamos de reducirlos a uno. El aporte técnico y también el ir creando esta organización, porque el primer proyecto era un proyecto inaugural que tenía como objetivo primario intervenir en el territorio, pero también crear una organización. Entonces, yo te diría que nuestro primer proyecto fue crear Ingeniería Sin Fronteras. Hacerse a uno mismo. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a